Muy buen día, mis hermanos, Dios nos bendiga. Nuevamente estamos otra vez por este medio, tratando de que la iglesia siga siendo edificada, tal como lo dijimos al principio. Espero que todos estén bien en casa, espero que sus asuntos vayan bien a pesar de la situación que está atravesando no nuestra nación nada más, el mundo entero. Pues espero que entre todo lo malo pues nos esté yendo bien. En esta mañana quiero hablarles acerca del orgullo, la altivez, acerca de la arrogancia. Para eso quiero pedirles que por favor vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16, el versículo 18. Vamos a estar leyendo allí para comenzar a hablar acerca de ese gran mal que poseemos nosotros los seres humanos. Cuando Dios creó al ser humano, puso dentro de él ciertas virtudes, ciertas características, y esas características no es que estén malas. El problema es que cuando nosotros nos corrompimos en Edén, esas características y esas virtudes y esas condiciones y esas especificaciones con las que Dios nos hizo, pues se distorsionaron y terminaron afectando nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Les pongo un ejemplo, el hambre. Nosotros somos personas que nos da hambre y comemos, pero a raíz del pecado viene un pecado que se llama gula, donde es un exabrupto, que nosotros querramos prosperar, que nosotros querramos alcanzar alguna mejor posición, eso no es malo, eso lo puso Dios en el corazón. Le estoy diciendo estas cosas porque son como ejemplo. Una persona llega a una empresa a trabajar y llegó a esa empresa a trabajar como vigilante, llegó a esa empresa a trabajar como una persona que está en el aseo, pero lo más seguro es que esa persona, hoy yo estoy aquí, pero yo quiero portarme bien, yo quiero hacer méritos para que mañana me puedan promover y ir a un grado más superior. Esas cosas no están mal. No está mal que uno quiera progresar en la vida, pero entonces llega otra característica que es la avaricia, donde ahí sí son lo que llamamos nosotros los extremos. Está mal un extremo y está mal el otro. Entonces nosotros tenemos que ser personas centradas para que de esa manera agrademos a Dios. Pues en esta mañana vamos a hablar acerca del orgullo y de la arrogancia, porque nosotros somos personas que tenemos hasta cierto punto un orgullo. Nos sentimos orgullosos cuando logramos alguna meta, nos sentimos orgullosos cuando logramos que nuestros hijos se gradúen, y es para nosotros un orgullo cuando nosotros, todo ese tipo de cosas que en nuestra vida se pueden dar, para nosotros pues es un evento de regocijo. Pero cuando el orgullo se va al extremo, allí es donde comienzan a haber problemas. En esta mañana yo quiero hablarles del orgullo, porque el orgullo es un mal que afecta, hermano, a grandes y a pequeños, a ricos y a pobres. Pareciera mentira, pero a veces nosotros vemos personas que son humildes en el sentido de que viven en un lugar pobre, se visten con ropa económica, pero tienen un orgullo, una arrogancia, y a veces más orgulloso es el esclavo que su amo. Eso me trae a memoria ese versículo que leíamos hace poco en una de las reflexiones de los domingos pasados, donde hablábamos acerca del Señor, que el Señor, siendo rey, se humilló, dándonos a nosotros el ejemplo. ¿Se humilló para qué? Para tener esa afinidad con nosotros, para tener esa empatía con nosotros, y a través de esa humillación se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, no solo se humilló hasta ese punto, sino que se humilló a ser el sirviente de los hombres y a morir. Y no solo a morir, sino que a morir como un delincuente, a morir como una persona que está quebrantando la ley. Entonces, con esa acción el Señor nos da a entender a nosotros que el orgullo para nada es bueno. Vamos a leer Proverbios 16, 18. Dice así, le voy a leer dos versiones, y una versión que dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, cuando usted vea que una persona cayó, cuando una persona, en estos días estaba oyendo una persona hablando y decía: a mí me gusta volar bajito, porque cuando uno vuela bajito y uno se cae, uno se levantó, se sacudió el polvo
y siguió adelante. El problema es cuando a uno le gusta volar alto, cuando uno tiene aquella prepotencia, aquel sentido de uno más allá de lo que uno debe tener, porque cuando viene el fracaso, cuando viene el golpe, hermano, es fuerte, viene la humillación. En la segunda versión dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Si usted se pone a pensar en esas enseñanzas que nos ha dado la historia, ni siquiera las escrituras, la historia. Bueno, pues las escrituras, porque las escrituras tienen un aval histórico, ellas no fueron inventadas, sino que todo lo que está en la escritura pueden ser avalados a través de los historiadores. Todo lo que aquí está pasó en la historia. Pero cuando nosotros analizamos esa historia, a eso me refiero, cuando nosotros analizamos la historia, hermano, vemos ese sinfín de casos en los que la arrogancia ha jugado un papel crucial en la historia de los pueblos. Pensaba yo en ese imperio tan glorioso, tan majestuoso, lleno de fastuosidad, que fue el imperio babilónico. Recordemos el imperio babilónico, ese imperio que Daniel lo vio, y cuando él lo ve en un sueño, él ve una figura, una estatua, y el imperio babilónico en esa estatua estaba representado por la cabeza de la estatua, y la cabeza de la estatua era de oro. Imagínense lo hermoso que fue ese imperio. Hoy nos preguntamos, a pesar de lo fastuoso, de lo lujoso, de lo impresionante, de lo maravilloso de ese imperio, ¿dónde está ese imperio? Desapareció, se fumó, se fue. ¿Dónde está el imperio persa? ¿Dónde está aquel gran imperio romano? Mire, el imperio romano fue tan impresionante que ellos se expandieron a la anchura de la tierra, a lo largo y ancho del planeta, de la civilización conocida, que llegó un momento que ellos no siguieron avanzando, no siguieron conquistando más países porque se agotaron, o sea, llegaron hasta lo último ya, y ya los romanos no querían seguir caminando más. Así de poderoso fue el imperio romano. Pero así como el imperio romano fue poderoso, así también fue su caída. Cayó, y hoy nosotros podemos ir, bueno, las personas que tengan capacidades de ir hasta Roma y ver algunas de las grandes obras que se construyeron durante el imperio romano, como fue el Coliseo, un lugar centro de atracción durante ese imperio. Son ruinas, son ruinas. ¿Sabe qué es lo que perdura, hermano? Nuestra relación y nuestra vida espiritual con Dios. Todo lo demás es vanidad, todo va a pasar, todo un día se va a acabar. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de esas cosas, vamos a buscarlo en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 3, Romanos 12 capítulo 3. Vamos a buscarlo rapidito antes que el tiempo se nos vaya de esta enseñanza. Romanos 12, el capítulo 3, el versículo 12:3. Vean lo que dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Hermano, han sucedido tantas cosas a lo largo de la historia y hemos visto personajes que han sufrido pues la calamidad por su orgullo, por su arrogancia, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Nosotros como personas, como hombres de Dios, cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, como hombres de Dios nosotros debemos mantener siempre una actitud como nos lo recomienda el apóstol Pablo. Mire, cero arrogancia, cero altivez, que nosotros podamos comportarnos como dignos hijos de Dios. Vamos también a buscar en las escrituras rápidamente segunda de Samuel capítulo 15 el versículo 1. Mire, ese pecado de arrogancia fue el pecado que ensoberbeció a Satanás, bueno, no a Satanás sino a Luzbel, ese ángel poderoso, ese ángel que fue creado
con aquella majestuosidad. Dice la Biblia que cuando Él fue creado, para Él fueron preparados los instrumentos, se cantó ese día, sus ropas fueron confeccionadas con todo tipo de piedras preciosas. Pero cuando ese ángel vio la hermosura con que Dios lo había anunciado, él pensó, bueno, yo puedo ser igual al Creador. O sea, en su corazón entró el orgullo, la arrogancia, la altivez. Hermano, todas estas cosas que yo les estoy hablando son una reflexión para nosotros, una enseñanza. ¿A dónde Dios te ha levantado? O sea, ¿a qué altura Dios o cuál es la hermosura con la que Dios te ha hermoseado? ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuál es tu don? Mire, hay personas que uno las ve y uno mismo las admira. El problema es cuando esa admiración a la persona se le sube a la cabeza. Mire, pastores, hermanos, buenos pastores, hombres de Dios, han sido influenciados hasta por sus mismas ovejas. Personas que comenzaron en la humildad, en la sencillez, andando dentro del pueblo, andando dentro de la congregación, caminando con humildad, pues la misma iglesia, los mismos miembros de la iglesia comenzaron a adularlo, comenzaron a hacerlo ver como que si él era Dios mismo, pues aquí en la tierra. Y poco a poco esa persona fue creyendo y se le fue distorsionando esa apreciación que cada uno de nosotros debemos de tener de nosotros mismos, pensar de nosotros mismos con cordura. Y ese mismo pastor que una vez anduvo con sus ovejitas caminando y que tenía afinidad con ellas, pues un día construyó una oficina, puso una secretaria. Ahora, para ver al pastor aquello era muy difícil. Hermano, se ensoberbeció, se enorgulleció en su corazón. Ese es el pecado desde la caída de Satanás o de Lucifer o de Luzbel hasta nuestros días. Ese ha sido el pecado más grave sobre la humanidad. El pecado de ensorbecimiento, el pecado de endiosamiento, donde yo creo que yo soy suficiente, donde yo creo que yo puedo hacer, donde yo creo que mis talentos y mis virtudes son gracias a mí. Vamos a leer ese pasaje que les he citado. 2 Samuel 15:1 dice: aconteció después de esto que Absalón me equivoqué, se lo voy a leer, lo tengo aquí yo escrito ya, se lo voy a leer. Es en Ezequiel 28. Esto aquí es como un desdoblamiento. El mismo pecado de Satanás se le está atribuyendo a este rey, el rey de Tiro. ¿Por qué? Porque el rey de Tiro experimentó el mismo ensoberbecimiento. Ezequiel 28:1 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto lo está diciendo Ezequiel: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El 5 dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tu riqueza se enalteció tu corazón. Ay, hermano, ¿cuántos de nosotros a lo mejor en la iglesia nos desenvolvemos y hemos alcanzado, y los hermanos vienen a nosotros a pedirnos consejos y comenzamos, hermano, y poco a poco, bueno, debemos tener siempre presente que las glorias del Señor. Mire lo que dice el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y bueno, ahí sigue. Por lo cual Dios lo arrojó, porque él se volvió prepotente, porque él creyó que todo lo que él tenía era porque él lo había alcanzado. Y esa misma experiencia no solamente le pasó al príncipe de Tiro, sino también le pasó a Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 30. Mire lo que dice Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico. Nabucodonosor dice: habló el rey y dijo, en Daniel 4:30 dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Oye, gloria a Dios. ¿Se da cuenta usted las palabras? Hermano, está desnudo
el pecado ante nuestros ojos. Cuando nosotros comenzamos a experimentar algo parecido, mire, nosotros debemos reflexionar. Y mire lo que termina diciendo, y sigue diciendo, y dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que decía así: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Dios nos guarde a nosotros, hermanos, de que por nuestra arrogancia, de que por nuestra altivez, cuidemos nuestros corazones, porque como personas que tenemos un corazón corrupto, nosotros estamos propensos a que cuando nosotros nos veamos así bonitos, cuando el Señor nos embellece, cuando el Señor nos corona de favores y misericordia, nosotros nos creamos que somos, bueno, usted sabe, el último chito del paquete. No, mis hermanos, sigamos siendo humildes, que en nosotros no entre ese espíritu que hubo en ese ángel poderoso que lo llevó a enaltecerse y a enaltecer su corazón y a volverse altivo, sino que nosotros siempre permanezcamos reconociendo que es Dios el que hace todo en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Paz a vosotros.